Saludos amigos, soy JPixel, bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con Cities Skylines y hoy vamos a ver un vídeo tutorial sobre el problema de falta de trabajadores y falta de trabajadores formados. Vamos a ver cómo intentar evitar este problema y cómo solucionarlo en el caso de que ya lo tengas en tu ciudad. Lo primero hay que decir que este es un problema, tanto el de falta de trabajadores como el de falta de trabajadores formados, que es bastante habitual. Es muy común ver en prácticamente cualquier ciudad alguno de estos iconos que aparecen en el mapa. Lo bueno que tiene que es un problema relativamente sencillo de solucionar con una buena planificación, y si hacemos una buena planificación desde el primer momento es muy probable que prácticamente nunca tengamos este problema, o si lo tenemos sea de una manera mínima. Os voy a dar 5 consejos, 5 trucos, como queráis llamarlos, para evitar primero y solventar después este problema. Lo primero que podemos ver es que dentro de las estadísticas hay un par de estadísticas, nunca mejor dicho, la tasa de empleo y empleos disponibles, que son relativas a este problema. A mí personalmente no me gustan mucho y creo que tampoco aportan mucha información. Me parece un poco errática, que sube y baja, y bueno, pues por ejemplo que la tasa de empleo durante mucho tiempo, como podemos ver aquí, esté por debajo del 50%, me parece directamente, bueno, pues es una estadística que no vale para nada, o por lo menos no para mucho. Luego sí hay otras estadísticas dentro de la pestaña de educación donde nos muestra, digamos, la situación educativa de la ciudad, que esta me parece mucho más interesante y mucho más importante, sobre todo para el tema de los trabajadores, mejor dicho, para el problema de la falta de trabajadores formados. Tenemos que tener un porcentaje más o menos equilibrado, tanto de analfabetos como de ciudadanos con educación primaria, secundaria y universitaria, pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. El primer consejo que os voy a dar es que cuando zoneemos industria o comercio lo hagamos de manera paulatina. Aquí estoy construyendo un polígono industrial muy grande y estoy zoneándolo todo así en plan vasto, y lo que va a ocurrir es que van a llegar las nuevas industrias y no va a haber gente en la ciudad suficiente como para poder acceder a todos los puestos de trabajo nuevos que se están creando en la ciudad. Eso nos va a dar automáticamente el problema de falta de trabajadores. Vamos a esperar unos segundos hasta que todas las industrias hayan salido. Le voy a dar a velocidad máxima y en unos segundos veremos cómo empezamos a tener ese icono tan característico de este problema. Vale, pues ya estamos viendo que han salido prácticamente la totalidad de industrias. Vamos a esperar unos segundos más y enseguida vamos a empezar a ver el icono de falta de trabajadores. Bien, aquí podemos ver cómo las industrias, por ejemplo, necesitan muchas 12 trabajadores, 10 trabajadores, 12 trabajadores, y tienen muchos menos trabajadores de los que necesitan. Por ejemplo, en este caso 7 de 16, en este caso 7 de 17, en este caso 7 de 10, bueno, así todas las industrias. Esto lo que provoca es que, como ya podemos ver, empiecen a aparecer los iconos de falta de trabajadores. ¿Qué les ocurre? Que necesitan un número de trabajadores mucho mayor del que ahora mismo están empleando. Esto pasa porque hemos zoneado una gran cantidad de zona industrial y no tenemos gente suficiente en la ciudad que, digamos, puedan ocupar estos nuevos puestos de trabajo que están disponibles en la ciudad. Aquí lo podemos ver perfectamente. 4 trabajadores de 16, además de esos 4 trabajadores son todos sobrecualificados y tiene 12 puestos disponibles. Si esto pasa en todas estas industrias, pues como podéis ver, el icono de falta de trabajadores se va a ir multiplicando por todo este nuevo polígono industrial que hemos hecho. Esto es válido tanto para las zonas industriales como para las zonas comerciales. Si zoneamos de manera muy rápida, muy a lo bruto, lo único que vamos a conseguir es que no haya gente suficiente en la ciudad como para cubrir esos nuevos puestos de trabajo que están apareciendo. Entonces, primer consejo, zonear industria y comercio de manera paulatina. Para el segundo consejo que os quería dar, nos vamos a ir a una zona retirada de la ciudad, por ejemplo por aquí, y voy a construir un polígono industrial así con una salida, bueno, que directamente desde la autopista, no importa mucho. Vamos a ponerle agua, electricidad y desagües para que puedan empezar a salir las industrias. Lo zoneamos todo.
y vamos a esperar unos segundos al igual que hemos hecho antes. Bien, ponemos el desagüe, ya tienen todo, tienen electricidad, agua y desagües. Y vamos a esperar unos segundos a que vayan apareciendo todas las industrias. Bien, ya están apareciendo las industrias y si clicamos más o menos en algunas de ellas vamos a ver que pasa exactamente lo mismo que ocurría antes. 0 de 12 trabajadores, 0 de 12, 0 de 16, 4 de 16, bueno, en definitiva que hay un montón de puestos de trabajo disponibles. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está pasando aquí es que aparte de que hayamos zoneado más o menos zonas industriales, es que están muy lejos de las zonas residenciales donde viven los trabajadores. Y no solamente están muy lejos, sino que tienen un pésimo acceso a esta zona industrial. De hecho, si miramos la vuelta que tienen que dar a cualquiera de los trabajadores para llegar aquí, por ejemplo, a esta calle, que es el acceso al polígono, pues fijaos que tienen que dar una vuelta hasta el punto de tener que salir del mapa para dar, pues no sé, en alguna intersección, dar la vuelta y volver por el otro sentido. Es decir, tiene un acceso pésimo a este polígono industrial. Por tanto, el segundo consejo sería, aparte de estar relativamente cerca o medianamente cerca de las zonas residenciales, que tengan buen acceso a las zonas industriales y comerciales. Bien, en este caso, habiendo puesto una intersección que facilite mucho el acceso a este polígono industrial, tener un buen nivel de fluidez del tráfico, tener transporte público suficiente o, en definitiva, cualquier forma que facilite la llegada de los trabajadores desde sus viviendas hasta las zonas industriales y comerciales. Si nos metemos ya en materia respecto a la falta de trabajadores formados, es un problema diferente al anterior. No es una cuestión de cantidad de trabajadores, sino es una cuestión de cualificación de los trabajadores. Aquí podemos ver uno de estos iconos, falta de trabajadores formados. Si clicamos en este comercio, podremos ver cuál es el problema. Vemos que requiere un trabajador universitario y un trabajador con educación primaria, y solo tiene un analfabeto y un trabajador con educación secundaria. Este problema, ¿cómo se puede solucionar? Pues la forma de solucionarlo es tener equilibrada, digamos, la educación de la ciudad. Si nos vamos a la pestaña Educación, vemos la foto de la situación educativa de la ciudad. Aquí vemos el porcentaje de trabajadores analfabetos, porcentaje de trabajadores con educación primaria, secundaria y universitaria. En este caso podemos ver que tenemos un especialmente bajo porcentaje de ciudadanos con educación primaria. Y si vemos la barra de color que tenemos justo aquí, vemos que tenemos aptos 711 ciudadanos, pero una capacidad de solo 300. Esto nos está diciendo que tenemos, y como se puede ver en el porcentaje, pues pocos ciudadanos con educación primaria. Lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener estos porcentajes equilibrados y siempre mantener un porcentaje en analfabetos de entre el 20 y el 25%, porque siempre va a haber industrias o comercios que van a requerir cierto número de trabajadores analfabetos. En este caso la solución sería más o menos simple. Tendríamos que meter algún colegio más en la ciudad para que el porcentaje de ciudadanos con educación primaria aumentara. Luego otra cuestión es ¿por qué tenemos ciudadanos con educación universitaria si no tenemos universidad? Bueno, pues esto se debe a que muchos de los ciudadanos que se mudan a nuestra ciudad ya tienen educación universitaria. El mayor problema que tenemos aquí es que si requerimos de trabajadores más formados, aunque ahora nos pongamos a poner colegios, institutos o universidades como locos, van a tardar unos cuantos años del juego para que esos ciudadanos que van a empezar a educarse terminen su formación. Por tanto, es un problema que aunque se vaya a resolver, no se va a resolver de manera inmediata. El cuarto consejo relativo a la falta de trabajadores formados es que tenemos que tener en cuenta el nivel de la industria y del comercio. En este gran polígono industrial que acabamos de construir, son empresas muy nuevas, son industrias muy nuevas que de momento tienen nivel 1. Pero según vayan subiendo de nivel hasta nivel 3, van a ir requiriendo un mayor número de trabajadores formados. Esto quiere decir que si no vamos acompañando la educación de la ciudad con el requerimiento de las industrias y comercios en trabajadores formados, vamos a tener el problema de falta de trabajadores formados. Aquí lo podemos ver, está en nivel 1
y según vaya subiendo de nivel, va a ir requiriendo cada vez más trabajadores formados. En definitiva, tenemos que ir acompañando la educación de la ciudad y el aumento de formación de nuestros ciudadanos según vaya subiendo el nivel de nuestras industrias y de nuestros comercios para evitar el problema de falta de trabajadores formados. Además, debemos tener en cuenta que hay ciertas industrias especializadas en el juego, como por ejemplo la industria turística, la petrolífera, la minera, creo recordar que también, que requieren ya de entrada un gran número de trabajadores formados. Si por ejemplo en este caso, con esta zona turística, no tuviéramos un porcentaje más o menos significativo de trabajadores universitarios en la ciudad, nos va a dar el problema de falta de trabajadores formados, porque son industrias especializadas que desde el inicio ya requieren cierto nivel de formación de sus trabajadores. A diferencia que la industria genérica, que se inicia con un nivel 1 y con una baja cantidad, o al menos en proporción, necesidad de trabajadores formados, estas industrias especializadas empiezan ya directamente con requerimientos de trabajadores con educación secundaria y universitaria. El quinto y último consejo que os quería dar es aplicar esta ley, Industria 4.0, vamos a leerla. Nos dice que las nuevas tecnologías alteran la naturaleza de la fuerza de trabajo industrial, que todos los puestos de trabajo industriales están destinados a ciudadanos con nivel educativo alto, la producción aumenta un 50%, pero los puestos de trabajo se reducen en un 30% por cada zona industrial donde se aplique esta ley. Esto lo que nos quiere decir no es más que en aquella zona industrial donde apliquemos esta ley, pues se van a eliminar de un plumazo los puestos de trabajo de baja cualificación y se van a centrar en los puestos de trabajo de alta cualificación. Eso sí, se reducen un 30% los puestos de trabajo en esa zona industrial. Esta ley nos vendría muy bien en caso de que nos hubiéramos vuelto locos poniendo institutos, zonas de campus, universidades y demás, que tengamos una población muy formada y que queramos dar salida a ese gran número de trabajadores formados y que consigan un puesto de trabajo. Y para finalizar, un pequeño resumen de estos 5 puntos para intentar evitar, o en caso de que ya se haya producido, solucionar el problema de falta de trabajadores y falta de trabajadores formados, que son, por un lado, zonear zonas industriales y comerciales de manera paulatina. El segundo punto sería que esas zonas industriales y comerciales tuvieran fáciles accesos desde las zonas residenciales donde viven los trabajadores, bien pues con transporte público, una fluidez del tráfico decente, incluso acceso a pie, de cualquier forma facilitar que los trabajadores vayan a su puesto de trabajo, tener equilibrado el porcentaje de trabajadores analfabetos con educación primaria, educación secundaria y educación universitaria, teniendo en cuenta además que la educación de los trabajadores tarda una serie de años del juego hasta que se completa. Debemos de vigilar el nivel de nuestras industrias, de forma que las industrias recién puestas, industrias y comercios recién puestos, tienen un nivel 1 y según vayan aumentando su nivel van a requerir un mayor número de trabajadores formados, teniendo en cuenta además que hay ciertas industrias especializadas que desde el inicio ya requieren un gran número de trabajadores formados. Y por último tenemos la opción de aplicar esta ley, la de Industrias 4.0, en caso de que tengamos una gran cantidad de trabajadores formados en nuestra ciudad y les querramos buscar un empleo. Pues por mi parte nada más, espero que os haya sido útil el vídeo y si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar un like y compartir. Un saludo y hasta el próximo vídeo.